11 y 9 minutos, a puntito de llegar a las 11 y 10 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para esta sección que vuelve con nosotros, al igual que quien la maneja, que es Raquel Prades. Raquel, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenida Raquel. Con muchas ganas de que estuvieras por aquí, cariño. Yo echándote menos también. Qué bien. Bueno, pues vamos a volver a hablar de salud, de nutrición y maternidad con Raquel Prades, y en esta ocasión vamos a hablar del autismo y la alimentación. Raquel. Bueno, para poner en contexto, Sienta, ¿no? claro, sienta contexto. Sí. El autismo o trastorno del espectro autista se trata de, como bien dice su nombre, de un trastorno que afecta la capacidad de la persona de socializar, de comunicarse y de que adoptan unas conductas que son muy repetitivas y muy rutinarias. Es una condición que sobre todo afecta principalmente en la infancia, pero sí que es verdad que también puede aparecer en la vida adulta, en el seno de algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia. Y una cosa muy curiosa es que afecta más a niños que a niñas. Entonces, las características que tiene el autismo, como he comentado antes, es que afecta la capacidad de socializar, de comunicarse, de que adoptan unas conductas que son muy repetitivas y rutinarias. Como por ejemplo, les cuesta a lo mejor pillar un chiste, pillar una broma, les cuesta demostrar sus emociones, identificar las emociones de los demás. Les cuesta también identificar la postura, la comunicación no verbal, la postura corporal de la otra persona, el contacto ocular. Y luego también necesitan apoyo, porque en el momento en el que le cambias algo de su rutina, eso les crea muchísima ansiedad. Adoptan unos patrones que son muy repetitivos y muy rutinarios. Pero otra de las características que tienen algunas personas con autismo es que les afecta, les cuesta mucho procesar las sensaciones, es decir, la integridad sensorial, ¿no? La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, la temperatura. Entonces eso les causa como una hipersensibilidad o una hiposensibilidad, es decir, con hipersensibilidad me refiero a una sobrereacción, es decir, les cuesta mucho, les molestan mucho los colores, los olores, la temperatura, los ruidos. Y luego, por el contrario, una hiposensibilidad es una baja reacción, ¿no? O sea, como que se quedan fascinados con las luces, con los movimientos. Sí, ¿no? Sí. Y luego, claro, eso afecta también a su comportamiento, les crea mucha ansiedad, afecta al aprendizaje, afecta también a la vida cotidiana, ¿no? Entonces eso, en el sentido de la alimentación, ¿a qué afectaría, no? Afecta a lo mejor el que a lo mejor aceptan más unas texturas más blandas que sólidas, les molesta los colores de los alimentos, les molesta el ruido al masticar, les molesta la temperatura de los alimentos. Entonces eso lo que provoca es una selectividad alimentaria, ¿no? Es decir, prefieren ciertos alimentos y luego también tienen una neofobia alimentaria, que es que rechazan o le tienen miedo a otros alimentos, ¿no? Entonces eso lo que causa es un déficit dietético en estas personas con autismo. Y por poner un ejemplo, a lo mejor están acostumbrados, tienen la rutina de comer a lo mejor una manzana que es completamente verde, pero a lo mejor si un día le pones una manzana verde que tiene una línea roja, ya por tener la rutina esa de tomar una manzana que es completamente verde y ese día tener en la manzana una línea roja, ya lo rechazan, y a lo mejor también rechazan el color rojo, por lo tanto también pueden rechazar otros alimentos que sean de color rojo. Entonces eso hace que su dieta sea menos variada. Y luego, por poner otro ejemplo también, como he comentado antes, que suelen rechazar también las texturas, ¿no? A lo mejor prefieren texturas más blandas que texturas más crujientes. Entonces eso a ellos les provoca que al final la musculatura que tienen en la boca, en la mandíbula, no tenga fuerza. Entonces eso afecta también a la masticación, a la deglución, a los movimientos de la boca. Entonces en el momento en el que se meten también un alimento más duro, lo van a rechazar. Tienen problemas de motricidad oral. Y luego, claro, al tener una dieta menos variada van a tener déficit de nutrientes. Entonces esto le puede provocar problemas gastrointestinales, como por ejemplo el estreñimiento.
¿Tienen alguna... Bueno, se suelen fijar en algún alimento en concreto? Has mencionado algún ejemplo, pero no sé si hay algunas cosas que, por ejemplo, no les guste nada la textura, por ejemplo, por decir alguna cosa, del kiwi, ¿no? O de los Claro, plátanos. a lo mejor rechazan los alimentos más ácidos o rechazan los alimentos que son verdes o los alimentos que tienen pelito, ¿no? Ya por eso pueden rechazar O sea, muchos es alimentos. aleatorio. Es quiero aleatorio, decir. No, sí. no es que como que haya un patrón que les rige, que, por ejemplo, como tú decías, ¿no? La fruta roja no la soportan. Claro, al final también les puede afectar a uno o a varios sentidos. Entonces, es en función del sentido al que les afecte. Ujú. También cuando has hablado de sensaciones y emociones, me ha dado un poquito la sensación, que no sé si era así, de que no controlan bien el tema de la saciedad, controlar su saciedad. Bueno, sí, no controlan, por eso, por el tema de los sentidos, ¿no? Y tampoco controlan bien el dolor, por ejemplo, la temperatura, como que no la sienten. Entonces, como que hay que ayudarles a sentirlo, ¿no? Porque entonces se queman, ¿no? Y ese tipo de... Es como que no sienten nada. Y supongo que también a lo mejor también aquí luego se asocia a ese mismo alimento, ¿no? Algo que estaba muy caliente, que lo tomaron en su día, que les quemó la lengua o el paladar, que causó una sensación incómoda, que luego asocian Claro, ese claro, al final calor son a ese experiencias alimento y claro. lo vetan. Son experiencias negativas lo que tienen. Igual que a lo mejor les obligan a comer o les comparan con otros niños o les fuerzan, ¿no? Al final también asocian el entorno donde han comido ese alimento, lo asocian como algo negativo y ya por eso mismo ya rechazan el alimento. Ujú. Y si le dan siempre, a lo mejor por una cosa, lo que tú dices, no sé, poner un ejemplo, patatas fritas, ¿no? Que se sienten cómodos comiéndolas, a lo mejor pueden estar años comiendo patatas fritas. Exacto, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego otra cosa también que referente es lo que tú estás hablando de los sonidos. Que a lo mejor les gusta un sonido y quieren siempre oír ese sonido. Y normalmente también son muy inteligentes, normalmente. Son muy inteligentes, no tienen por qué ser... Claro, hay gente que a lo mejor se piensa que ya por tener autismo Ya va unido. ya no son inteligentes, pero suelen ser muy inteligentes y en temas muy específicos. Sí, ¿no? Sí. Y luego también, pues eso de repetir, y suelen ser callados, unas personas calladas. Claro, porque al la final mayoría. les cuesta mucho socializar, necesitan mucho apoyo. Al final, para trabajar con ellos se necesita un equipo multidisciplinar de pediatras, nutricionistas, logopedas, terapeutas, ¿Y cuándo, psicólogos. a qué edad, digamos, cuesta más en lo que estás hablando del tema de comer? ¿Cuándo ya se puede a lo mejor ir metiendo otra comida? Les puede afectar de siempre. O sea, también es verdad que depende del niño autista, porque a lo mejor sí que es verdad que hay niños autistas que no tienen ningún problema con la comida y hay otros niños que sí que tienen más problema con la comida. Pero claro, depende mucho también del apoyo que hayan tenido a lo largo de su vida, de las experiencias que tengan, de la edad vital en la que se encuentre. Claro. Depende mucho de eso. Ujú. Y como tú decías, no sé, encontrarse con ciertos alimentos que no les gustan por el tacto, el olor, incluso el sabor, les hace carecer de nutrientes, sobre todo alguno concreto, por ejemplo, no sé, se me ocurre el hierro, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, por eso nosotros los dietistas nutricionistas lo primero que tenemos que trabajar es primero observar al niño, ver el estado nutricional en el que se encuentra el niño, porque sí que es verdad que a lo mejor tiene una dieta un poco variada, pero con esa dieta poco variada a lo mejor le cubre las necesidades. O sea, nutricionalmente está cubierto, pero sí que es verdad que hay que valorarlo porque puede ser que no estén cubiertos las necesidades nutricionales. Entonces, primero valorar eso, luego también, como he comentado antes, trabajar multidisciplinar, porque también hay que valorar el ambiente en el que se encuentran, que son niños que adoptan unas conductas repetitivas y rutinarias, porque, por ejemplo, en el momento en el que a lo mejor se utiliza siempre la misma bandeja y un día le cambia la bandeja, ya a lo mejor no lo rechaza. Ya rechaza. Luego también a lo mejor hasta el propio cuidador, si el propio cuidador todos los días lleva un mismo reloj, pero da la casualidad de que ese día no lo lleva o lo lleva en otra mano distinta o lleva un reloj distinto, ya por eso lo puede rechazar. Estás. Y otra cosa muy curiosa también, que a lo mejor en casa llevan una dieta poco variada y luego si se quedan en el comedor escolar,
por la propia rutina que tiene en el comedor de escolar de cambiar el menú, a lo mejor en el comedor escolar acepta todo y en casa no. Ostras. Fíjate. Bueno, claro, estamos hablando de que ellos por iniciativa propia rechazan ciertos alimentos y supongo que al final los padres también un poquito por no aguantar o por no tener un conflicto con ellos, la pataleta, etcétera, terminan por no restringirles, sino eliminar, ¿no?, esos alimentos de la dieta. Claro. Ahí es cuando hay que tener comunicación con el nutricionista y... Claro, sobre todo apoyo con terapia, con nutricionista, que tengan mucha paciencia porque al final es un proceso que es gradual. No es que vaya a cambiar de un día para otro. Tiene que tener mucha paciencia y sobre todo muchísimo apoyo. Uh-huh. Bueno... ¿Y qué consejos hay? Claro. Claro, ¿qué hay que hacer cuando es un hijo autista y todo lo que estás explicando sucede? ¿Cómo hay que tratarlo? No, nunca, siempre con amor, por supuesto, a todo el mundo. Con amor, por supuesto, con cariño. Claro, pero aquí más especial, ¿no? Claro, o sea, dándole la información más clara y lo más posible que ellos necesitan, porque al final ellos la información la procesan mejor de manera visual que de manera verbal. Si es de manera verbal, la información tiene que ser clara, tiene que ser sencilla y luego ya información visual, porque al final ellos... tú cuando le dices, por ejemplo, a lo mejor pon la mesa, les cuesta mucho planificar en su cabeza, ¿no? Entonces, con herramientas que sean visuales, a ellos les proporcionan la información de una manera más clara. Uh-huh. Raquel, está claro que una persona o una familia con un niño autista debe acudir a un profesional, en este caso un nutricionista, o debe empezar por otro sitio, a lo mejor por un psicólogo para manejar la conducta, otro tipo de terapia, antes de acudir al nutricionista. Pues primero pediatra y luego ya que el pediatra derive a psicólogos, a terapeuta, a nutricionista. Es multidisciplinar. Hemos dicho que es una cuestión multidisciplinar y que en algún momento pues todos se van a unir, ¿no? Sí. Para llevar esta cuestión a buen término. Oye, pues muy bien, muy interesante Raquel. Habrán padres que se pregunten, que enseguida se informarán, porque ahora tenemos la suerte, ¿no?, con las redes sociales, pero hay veces que te confunden más y mejor pues ir a un especialista. Y todo lo que estás contando, Raquel, la importancia de esa alimentación para que no tengan ningún déficit que suelen tenerlo, como dices. Se les suele dar estrategias para inhibir esas experiencias sensoriales, como por ejemplo que antes, estrategias y juegos, ¿no? Porque al final también a la hora de comer jugando se aprende a comer, ¿no? Entonces se le dan una serie de estrategias, como por ejemplo incluir a los niños a la hora de cocinar, para que vayan integrando y vayan conociendo los alimentos. Luego también hay juegos más sensoriales, como por ejemplo meter alimentos en cajitas que sean opacas, que no se vean el alimento, como por ejemplo meter en una cajita limón, en otra canela, en otro ajo, ¿no? Y que ellos vayan cogiendo las cajitas sin verlo, que vayan oliendo y que vayan familiarizándose con el alimento, porque de esa manera también estimulan los sentidos. Pues de luego que muy interesante todo lo que nos estás contando y ojalá muchos padres que estén oyendo pues que sigan ese camino, ¿no? Porque hay veces que es complicado, pero siempre con la ayuda de un profesional todo es mucho más fácil. Sí. Y también hay mucho mito también en cuanto a la alimentación alrededor del autismo, porque por ejemplo se ha dicho que las dietas sin gluten o las dietas sin caseína como que pueden mejorar o pueden curar el autismo. Lo primero es que... ¿En serio? Sí, lo primero es que el autismo... No se sabe muy bien la causa, pero se sabe que se debe a un conjunto de factores genéticos y ambientales, pero no a factores dietéticos. Claro, claro. Entonces, el autismo es una enfermedad que no se cura, que va a acompañar al paciente a lo largo de su vida y que solo esas dietas tendrían sentido en personas que sean intolerantes al gluten, claro, celíacas, etc. Y luego pasa lo mismo con los suplementos dietéticos. Los suplementos dietéticos tendrían sentido en el caso de que esa persona con autismo tuviera algún déficit, pero no va a curar ni va a mejorar los síntomas del autismo. Pues Raquel, ha quedado muy claro, ¿verdad, Rafa? Te damos las gracias por estar con nosotros. Te esperamos, además el día 28 es el día de la nutrición. ¿Vale? Y queremos que estés aquí con nosotros siempre, pero ese día en especial. Así que hasta dentro de 15 días, hasta el día de la nutrición, hasta el 28. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel.